Bien, entonces para terminar esta parte vamos a hacer el último ejercicio que consiste pues en crear una red neuronal de entradas, neuronas y capas múltiples. Bueno, ya vimos cómo construir una red neuronal de entradas y neuronas múltiples. Lo hicimos anteriormente. Vamos a hacer ahora con capas múltiples. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues es que la salida de la neurona, la primera neurona va a ser la entrada de la segunda neurona. O sea, la salida de la capa 1 va a ser la entrada de la capa 2. La salida de la capa 2 va a ser la entrada de la capa 3. Como les decía, tenemos aquí la capa 1, ¿ok? La salida de esta capa va a ser la entrada de la capa 2. Y la salida de la capa 2 va a ser la entrada de la capa 3 y así sucesivamente. Aquí para no alargar mucho la programación, porque ya se vuelve bien larga, he construido solamente pues una neurona, ¿ok? Con dos capas, ¿ok? Entonces podemos hacerlo para que se distinga, ¿no? Eh, y tenemos aquí, vamos a primero a construir la arquitectura de la capa número 1. Entonces tenemos aquí los valores de entrada, tenemos aquí una dimensión de 2 por 1, ya los teníamos construido anteriormente. Tenemos aquí pues los pesos, igual pesos de 2 por 2, y tenemos el vías, tenemos también pues, son dos neuronas, tenemos aquí dos vías, ¿no? Y la salida de la neurona de esa capa son dos salidas, tenemos entonces pues aquí dos salidas inicializadas, ¿no? Debemos construir la arquitectura de la capa 1, ¿ok? De la capa 1, ¿ok? Ahora en la capa 2 vamos a colocar solamente una neurona nada más. A ver, una neurona nada más, ¿ok? Para no alargar mucho la programación. Y pues aquí, si se dan cuenta, yo he borrado el vector de entrada. ¿Por qué? Porque el vector de entrada va a ser ahora la salida de la capa 1. ¿Ok? Y como vamos a colocar solamente dos neuronas, perdón, una neurona, solo tenemos dos datos de salida. Por lo tanto, tenemos solamente dos pesos nada más. Tenemos un peso para cada uno de ellos y no más. El vías, pues, es uno solo, que tenemos una neurona, y la salida va a ser unitaria. Tenemos que construir la arquitectura de la capa 1, la capa 2, ya podemos, o sea, tenemos hecho esto de aquí. Voy a mostrárselos aquí para que puedan verlo. Hemos construido esto como primeramente. Esto de aquí. Tenemos dos salidas, ¿no? Y ahora, es la capa 1, esta es la capa 1. Y la capa 2 solamente construimos una neurona nada más. Esta neurona que tenemos aquí. Es por comodidad, simplemente. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, eh, la salida, ustedes pueden ver aquí las salidas A1, ¿verdad? Y A2, ahora van a estar asociadas pues solamente a una neurona nada más. Entonces tenemos aquí el peso 1 y aquí tenemos el peso 2. No tenemos más. Y aquí tenemos una única salida nada más. Lo hice así para poder ver el asunto de capas múltiples. Tenemos capa 1, aquí tenemos una capa 2. Aunque la capa 2 solo tiene una neurona, no importa, pero es otra capa. Si ustedes desean, pueden hacer la siguiente neurona y hacer una capa que sea de dos, también de dos neuronas. Pero lo que va a llevarles más tiempo y ya está, ¿no? Otra vez, como les decía, pues este tipo de configuraciones ya las traen planteadas para que ustedes solamente ingrese datos y pues se construya automáticamente, ¿no? Aquí estamos haciéndola desde cero, nuevamente, para poder comprender todos estos detalles. Bien, entonces avancemos. Como les decía, pues hemos creado la primera arquitectura, la capa 1, la capa 2, ojo, capa 1 y capa 2, y ahora vamos a implementar el algoritmo como tal, ¿no? De cálculo que se encarga de hacer la neurona como tal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues vamos a usar la función tansin, ¿ok? Como función de activación, y pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Para la capa 1, eh, bueno, para todas las capas aquí realmente, ¿no? Vamos pues a tomar lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Vamos a hacer la sumatoria de todos los pesos, eso no ha cambiado en nada, se mantiene idéntico, ¿ok? Y después lo único que hacemos aquí simplemente pues es a la siguiente capa, ¿ok? En vez de ingresar pues
un nuevo parámetro de entrada, un nuevo valor P, lo que hacemos es ingresarle pues el valor, ustedes ven aquí, el valor de la capa anterior, ¿no? Que viene siendo pues N1 en este caso, ¿no? Entonces, este valor se convierte pues en la entrada de la siguiente capa. Y aquí ustedes tienen como, tienen eh, digamos que ya la función como tal, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí pues, ustedes ven en la capa 1, tenemos aquí el resultado, tenemos aquí N1, N1, y aquí tenemos la salida, como les decía, tenemos A1, y A1, si ustedes se dan cuenta, pues está aquí, ¿no? Déjenme mostrarles, tenemos, este es A1. Este de aquí es A1. Esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? Este es el cálculo de la capa 1. ¿Okay? Entonces, lo que sigue después es hacer el cálculo. Con este dato de A1, este dato vamos a ingresarlo donde, en la capa 2. Pero para hacer eso tenemos que mostrarlo de manera transpuesta, no en manera de fila, sino en manera de columna, porque mi nuevo vector está en forma de columna. Ustedes pueden verlo aquí. Cuando pongo punto y coma es porque va a otra fila. Entonces tengo que verlo en manera a forma de columna, ¿no? Entonces aquí ustedes ven en la capa 2, ya mi vector P realmente va a ser pues mi salida de mi neurona de la capa 1. Entonces este va a ser mi nuevo vector de entrada y aplico exactamente el mismo algoritmo. ¿Sí ven? El mismo algoritmo. ¿Ok? Y pues ya está. Una vez que apliqué esto, pues solamente voy a sumar los datos. ¿Ok? Hago el recorrido. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí J solamente vale 1, N1 no tiene mucho. Está colocado así, pero realmente no es que es una matriz cuadrada, solamente es que N1 vale 1, solamente recorre 1 nada más. J, ¿no? Entonces, hago la sumatoria y de allí pues le aplico la función también tan-sin a la salida y obtengo pues mi valor A2, que va a ser un único valor porque tenemos una sola neurona y en este caso pues me da .04222. Y así, así yo puedo ir construyendo más neuronas, puedo ir construyendo más capas. Si se dan cuenta, pues ya es algo repetitivo, ¿no? Algo repetitivo, pues, y es por eso que ya se puede construir un algoritmo que se encargue de construir las capas, construir el número de entrada, el número de salidas, se encarga de construir los pesos, los vías de manera automática. Pues ustedes se dan cuenta, pues es algo que se va repitiendo, se va repitiendo. Y al final lo que a mí me interesa pues es el entrenamiento y son los datos que me va generando este algoritmo de programación. Esto es en relación pues a lo que quería comentarles, lo que tiene que ver con una red neuronal de entradas múltiples, neuronas múltiples y capas múltiples. Y esto es toda la práctica.